Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a dar inicio a las clases. He esperado para que esté la mayor parte y creo que están los que siempre estamos, ¿no? No hay más gente que admitir. Bueno, en esta oportunidad vamos a llegar a otro tema que también es un proceso infeccioso, lo que son las micosis pulmonares. Entonces, ¿qué será la micosis pulmonar o las micosis broncopulmonares? No son nada más que procesos que se constituyen en un conjunto heterogéneo de enfermedades que van a afectar el aparato respiratorio, mismas que van a ser producidas, desde luego, por el agente patógeno que son los hongos. Ustedes saben bien que hay micosis, ¿no? Sistémicas y micosis superficiales. Y seguramente ustedes están avanzando en la asignatura de dermatología, lo que son las micosis superficiales, ¿no? Las micosis cutáneas. Y son diferentes formas. Bueno, para su mejor comprendimiento se les ha dividido en tres grupos, lo que se llama las micosis endémicas o de distribución restringida, las micosis oportunistas, que se presentan en pacientes inmunosuprimidos o en personas inmunocomprometidas, y las infecciones producidas por bacterias filamentosas. La micosis sistémica, obviamente, ahí tenemos la paracoccidioidomicosis o blastomicosis sudamericana, la histoplasmosis o enfermedad de Darling, la coccidioidomicosis o la blastomicosis, ¿no? Llamada también como la blastomicosis norteamericana, y la criptococosis. Y dentro de las micosis oportunistas tenemos la candidiasis, la aspergilosis, la mucormicosis o la ficomicosis sistémicas, que son hongos sistémicos, desde luego, que se presentan en pacientes que están inmunocomprometidos. Y finalmente tenemos las bacterias filamentosas, que son la actinomicosis, que es una micosis, obviamente también que se presentan, desde luego, en cavidades preexistentes, ¿no? La paracoidosis micosis, obviamente, llamado también como blastomicosis sudamericana o la micosis de luz, tiene un cuadro evolutivo que va a causar lesiones granulomatosas o supurativas. Obviamente tiene un cuadro de presentación subaguda, aguda y crónica. Más es aguda y crónica. El agente patógeno es producido por la Paracoccidiosis brasiliensis, ¿no? Se encuentra obviamente en zonas endémicas, regiones tropicales o subtropicales o zonas donde hay bastante humedad, que generalmente vamos a encontrar desde el sur de Panamá, pasando por Centroamérica, Sudamérica, inclusive tomando en cuenta lo que es Argentina y nuestro país Bolivia, y seguramente los departamentos de Beni Pando, Santa Cruz, Cochabamba, desde luego el norte de Cochabamba, el norte de La Paz, ¿no? Entonces, obviamente, generalmente este agente patógeno se encuentra viviendo en las orillas del curso de las aguas, ¿no? Donde la persona puede llegar a infectarse. Se dice que el hombre se infecta por inhalación, por vías respiratorias. No existe un contagio interhumano ni de animal a humano. Con frecuencia se presenta en personas masculinas en relación 15:1 en relación a la mujer y en pacientes entre los 30 y 60 años de edad. Obviamente uno debe sospechar de estas micosis, como hemos dicho, que son de distribución restringida, sobre todo en aquellas personas que acuden a estas zonas endémicas donde habita el paracoccidioidomicosis. Dentro de las manifestaciones clínicas, obviamente tenemos una forma aguda crónica. La forma aguda puede ser respiratoria aguda o diseminada aguda, puede ser las formas crónicas respiratorias o puede ser las formas diseminadas crónicas. Sin embargo, las formas agudas, obviamente llamada la tipo juvenil, es más frecuente en niños y en adolescentes. Desde luego, generalmente va a tener un comportamiento similar a una neumonía, ¿no? Y con compromiso pleural que va a cortificar. Radiológicamente, seguramente los síntomas respiratorios, obviamente tendrá tos con expectoración, fiebre, ¿no? Puede haber un compromiso, seguramente dolor pleural. Desde luego puede haber adelgazamiento, pérdida de peso, astenia, ¿no? Y desde luego radiológicamente vamos a observar lesiones que inician en las regiones parailiares para luego progresar hacia las regiones apicales o basales del pulmón. Inicialmente serán como donosa, presencia de imágenes micronodulares y nodulares, ¿no? Que algunas veces de estas pueden llegar a cavitar y obviamente darán imágenes en formas de alas de mariposa. Las formas de diseminación aguda obviamente ya son las formas ya
con mayor compromiso sistémico, el paciente va a tener, como les decía anteriormente, fiebre, anorexia, astenia, hiperpeso, va a haber una leucocitosis, anemia, hay un compromiso hepático y del vaso va a haber una hepatosplenomegalia, puede haber ictericia, con compromiso ganglionar generalizado, y también puede haber, desde luego, lesiones a nivel cutáneo con presentación de abscesos o lesiones osteoarticulares. Las formas crónicas se la consideran las formas de adulto, obviamente se va a presentar en personas mayores entre 30 y 60 años de edad. Hemos dicho más es en el sexo masculino que femenino, las relaciones que dice a uno. Hemos dicho que va a presentarse en las formas respiratorias crónicas, desde luego, además de tener un cuadro evolutivo agudo, que hemos mencionado anteriormente, con fiebre, astenia, hiperpeso, ¿no? Obviamente se agregará la expectoración mucopurulenta o hemoptoica, persistencia de fiebre, ¿no? Como ya va a haber un mayor compromiso pulmonar, porque ya va a estar comprometido ambos campos pulmonares en vértice bases, va a haber diaforesis, ¿no? Las lesiones obviamente van a ser progresivas del ilio, ¿no? Con imágenes nodulares, micronodulares, con mayor compromiso de tipo neumónico, pueden ir hacia la cavitación, desde luego. Y obviamente estos pacientes, una forma de diagnosticarlos, tal vez siempre vamos a hacer un estudio bacteriológico porque tenemos que tipificar al agente patógeno. Seguramente haremos un estudio bacteriológico haciendo el examen directo, ¿no? Con tinta china, medios de cultivos para hongos con medios Aburó. Podemos utilizar estudios serológicos, sobre todo la determinación de anticuerpos, utilizando desde luego marcadores específicos, ¿no? Para la determinación de la paracoquilomicosis. En las formas diseminadas crónicas, generalmente va a haber un compromiso ya, además de tener un compromiso pulmonar, va a haber un compromiso extrapulmonar, sobre todo va a haber lesiones a nivel de las mucosas orales, nasales, con compromiso de los cartílagos, como ser el tabique nasal, los cartílagos tiroideos, inclusive con compromiso de las cuerdas vocales, ¿no? Que seguramente presentarán lesiones de tipo ulcerativas, ¿no? Que muchas veces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, seguramente con la leishmaniasis, con la sífilis, ¿no? O con la lepra, qué sé yo, pero más con la leishmaniasis y la sífilis, que hacen un compromiso mucocutáneo. Desde luego, también va a haber un compromiso ganglionar generalizado, ya hemos visto que hay un compromiso de la misma en etapas agudas, seguramente acá será con mayor manifestación, con mayor pronunciamiento, mayor infartación, va a haber compromiso de las glándulas suprarrenales, con compromiso seguramente de la zona cortical, puede evolucionar a enfermedades seguramente compromiso de tipo Addison, puede haber un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Presentándose las famosas meningitis por micosis. El diagnóstico, obviamente, anteriormente mencionaba, seguramente iniciaremos haciendo un estudio bacteriológico del esputo, que será un método de obtención de muestra no invasiva. Podemos hacer de manera invasiva, desde luego, haciendo lavado broncoalveolar, cepillado bronquial, y mandaremos, desde luego, a hacer siempre el examen directo y cultivos. Hacemos un estudio serológico, desde luego, utilizando para determinar los anticuerpos específicos. Podemos hacer mediante las pruebas de fijación de complemento o inmunodifusión. Si fuese lesiones extrapulmonares, como ser de la mucosa nasal, del tabique o de la mucosa oral o los ganglios, inclusive de los pulmones, podremos hacer una biopsia, ¿no? O si fuese a ganglios mucosa cutánea, habrá que tomar una biopsia, ¿no? Una biopsia de partes blandas o una biopsia que sea pequeña, ¿no? Y si fuese pulmonar, habrá que hacer una fibroncoscopía para tomar una biopsia indirecta. El diagnóstico diferencial en las formas juveniles a veces puede ser confundidas de alguna forma con las formas de septicemia, con procesos neoplásicos de los ganglios linfáticos como son los linfomas, con la leucosis o tal vez con la tuberculosis, ¿no? Y las formas crónicas, desde luego la forma adulta, como diagnóstico diferencial tenemos una tuberculosis, procesos neoplásicos, la sarcoidosis o con este hongo que es la histoplasmosis. El tratamiento, desde luego, vamos a utilizar del grupo de los imidazoles, tenemos el itraconazol, 100 miligramos cada 24 horas vía oral por 6 meses. Podemos utilizar el ketoconazol, 400 miligramos como dosis de ataque cada 24 horas por 2-3 meses y luego reducimos la dosis a 200 miligramos cada 24 horas, seguramente por un año, o sea, en total, qué sé yo, 7 meses, ¿no? Muchas veces hemos visto que este tipo de tratamientos, tal vez en etapas más avanzadas, digamos por compromiso de diseminación sistémica o pulmonar,
a veces suele tener pobre respuesta, entonces habrá que nomás utilizar la anfotericina B por vía parenteral, en bomba de infusión, siempre vamos a hacer en dosis de ataque, ¿no? 0,6 miligramos kilogramo peso día, intravenoso por 7 días, y luego dosis de mantenimiento de 0,8 miligramos kilogramo peso 3 veces a la semana, hasta llegar a una dosis acumulativa de la anfotericina B a 35 o 40 miligramos por kilogramo peso. Dentro de las complicaciones, desde luego, seguramente estas enfermedades, cuando ya ha producido grandes lesiones pulmonares y por ahí hemos controlado el proceso infeccioso, aunque muchas veces el paciente termina muriéndose, va a dejar lesiones de fibrosis pulmonar por la cicatrización, y esto a la larga va a producir un pulmón rígido, y desde luego se establecerá la hipertensión pulmonar, ¿no? Luego el corazón, la enfermedad corazón-pulmón crónico, llegará a la insuficiencia respiratoria crónica, y si ha habido destrucción de los cartílagos, sobre todo laringeos, que por ahí este paciente va a tener una serie de lesiones y por ahí requiera, digamos, tratamiento de tipo quirúrgico, ¿no? Seguro. Otro hongo sistémico o de restricción, ¿no? Obviamente distribución restringida, tenemos la histoplasmosis, ¿no? O llamado la enfermedad de Darling. Es producido por histoplasma capsulato. También el hombre se va a infectar por vía inhalatoria. No existe contagio interhumano ni de animal a humano. También tiene una forma de presentación clínica aguda crónica que puede ser localizada, diseminada. Generalmente también se encuentra en muchos países del mundo y sobre todo en zonas templadas o tropicales, ¿no? En América sobre todo domina, igual como hemos hablado anteriormente, desde el sur de Panamá hasta la Argentina, obviamente pasando por los países norteamericanos, centroamericanos y sudamericanos. Generalmente estos se van a encontrar contaminando los suelos, sobre todo se va a encontrar en la deyección tanto de aves domésticas o silvestres o en la dirección de los murciélagos, ¿no? Generalmente la persona por ahí puede infectarse, sobre todo quienes van o están en mayor contacto seguramente con estas aves, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las granjas, por decir, o gente que son cuidadores de palomas o alguien que tenga cualquier cantidad de animales silvestres por ahí en su casa, pero o por ahí más en la área, digamos, lugares tropicales húmedos, donde, bueno, uno puede ir con fines de tipo turístico a conocer, ¿no? Ahí es donde puede llegar a inhalar, obviamente, este hongo. Dentro de las manifestaciones clínicas, puede tener una evolución subclínica sintomática en 95%. Por ahí tal vez podemos poner en evidencia, haciendo estudio serológico, va a haber un viraje, desde luego, por intradermal reacción, ¿no? a la histoplasmina. Desde luego va a haber un compromiso seguramente de manifestaciones radiológicas, inicialmente una neumonitis, que no es nada más que un proceso inflamatorio. Va a haber, seguramente vamos a observar compromisos iliares grandes, ¿no? Prominentes. Y desde luego, de nuestro sistema inmunitario pueden quedar calcificaciones pulmonares o puede haber, digamos, dejar lesiones de patosplenomegalia. Generalmente estos curan, desde luego, en forma espontánea. Y en las formas agudas pulmonares, muchas veces tienen un comportamiento clínico similar a la tuberculosis, ¿no? Como una prima infección tuberculosa, que seguramente se hará sintomática, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ahí, sobre todo en la etapa de prima infección, en el momento en que la infección pasa a enfermedad, sabemos bien, ¿no? Que va a tener algunos síntomas, que sea de astenia, dinamia, puede haber fiebre, ¿no? Estos pacientes empiezan a perder peso, o puede comportarse como un síndrome gripal o como una neumonía típica. Desde luego, desde el punto de vista radiológico, podemos poner en evidencia, como al igual que la tuberculosis, un foco inicial que es el chancro de inoculación, una linfangitis y las adenopatías satélites, ¿no? Lo que llamamos sobre todo la linfangitis chancroganglionar, ¿no? Que se llama como complejo de qué, como el complejo primario ¿de qué, jóvenes? ¿Te han dado el examen de tuberculosis? De what? ¿Cómo es, joven? ¿Cómo se llama? Complejo de Gond, doctor.
No. Solo el complejo de Ghosn se llama cuando vemos solamente el chancro inicial, ¿no? El foco de ¿De emisión. Langerhans? Se llama el complejo primario de Ranque. ¿Ve esto? Bueno, obviamente, seguramente evolucionará, ¿no? Hacia formas de progresivas. Veremos algunas opacidades algodonosas difusas, seguramente pulmonares, ileares, como en acá es difuso, ¿no? Es una radiografía con mala técnica. Puede haber lesiones nodulares aisladas que posteriormente serán mucho más evidentes, seguramente en las formas crónicas, ¿no? En las formas pulmonares crónicas, como les decía, se presentan en personas mayores, hay mayor compromiso pulmonar, como estamos viendo imágenes algodonosas de mariposa, imágenes nodulares que puede ir hacia la cavitación. Va a tener dice que estas formas pulmonares crónicas puede tener un comportamiento similar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También puede tener un comportamiento desde el punto de vista clínico, radiológico, idéntico a la tuberculosis de la adulta avanzada. El diagnóstico siempre lo vamos a hacer poniendo en evidencia a la presencia del agente patógeno, por estudio bacteriológico puede ser en esputo, ya sea por expectoración o lavado broncoalveolar. Podemos hacer los hemocultivos 60%, ¿no? Vamos a para ver las candidiasis sistémicas. Podemos hacer estudios serológicos como es el viraje de intradermorreacción con la histoplasmina. Las formas diseminadas agudas, obviamente, seguramente se presentará con mayor compromiso sistémico si fuesen niños o en pacientes adultos, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sobre todo en pacientes tal vez que se va a presentar con mayor frecuencia o mayor va a ser la diseminación, pacientes que tengan procesos neoplásicos de los ganglios linfáticos, o va a ser mayor compromiso, tendrán mayor riesgo a tener mayores complicaciones, como los pacientes que tienen algún trasplante renal. Obviamente, clínicamente, estos pacientes en estas formas diseminadas agudas siempre va a tener fiebre, ¿no? Como va a ser las bacterias por micosis, va a haber pérdida de peso, adenopatías, hepatosplenomegalia, también va a haber compromiso de lesiones extrapulmonares como ser de la mucosa nasal, laringe bucal, va a haber tricitopenia, va a haber anemia, leucopenia, plaquetopenia. El diagnóstico será a través de examen bacteriológico, podemos tomar directamente las lesiones extrapulmonares, o podemos tomar, qué sé yo, a través de la expectoración, llevar a cultivo, o podemos hacer, desde luego, tal vez exámenes para estudios ya sea bacteriológicos o histopatológicos a través de una biopsia de médula ósea, puedes hacer hemocultivo de sangre, orina, etc., ¿no? O hacer estudios serológicos de reacciones cutáneas, ¿no? Sobre todo, seguramente lo que decíamos anteriormente también, la intradermorreacción, con viraje de la intradermorreacción con histoplasmina. En las formas crónicas, les decía, va a haber lesiones ya extrapulmonares, como ser lesiones cutáneas, mucosas, ¿no? Aquí como el paladar. Esto, por ejemplo, nos podría hacer confundir fácilmente que puede tratarse de una leishmaniasis o una sífilis, ¿no? Como vemos también acá, o puede también pensar una lepra, como digamos diferencial. Entonces son lesiones ulcerativas. Esto puede ser, obviamente, cuando uno observa directamente, ¿no? En forma digamos, a la inspección, pero tenemos que, para tipificar quién es la causa que está causando el tipo de lesiones, tenemos que hacer una biopsia, ¿no? Mandarlo siempre a hacer un estudio bacteriológico, no solamente para hongos, tenemos que pensar en múltiples agentes patógenos, puede ser bacterianos, virales, parasitarios, qué sé yo, ¿no? Sífilis, ¿no? Para espiroquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo seguramente será en otras partes del cuerpo, ¿no? A nivel pulmonar, desde luego vamos a observar lesiones en alas de mariposa, que son infiltrados de tipo intersticial reticular, ¿no? Nodulares o micronodulares, que siempre van a ser simétricos, progresivos de vértices desde los cilios hacia las bases pulmonares. Hemos dicho que va a haber compromiso de las glándulas suprarrenales, sobre todo la zona cortical, con destrucción, y va a presentar el paciente secundariamente como la enfermedad de Addison, ¿no? El diagnóstico ya hemos repetido, ¿no? Biopsia, estudio bacteriológico, la prueba de reacción, reacción hacia la histoplasmina. El tratamiento es similar al anterior, ¿no? Entonces, los imidazoles y la anfotericina B. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. No, doctor. Todo está claro. Sí, Perfecto, jóvenes.
¿Listo? Entonces, Dios mediante, mañana nos estaremos viendo para continuar nuestra clase. Muy buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, Jorge. Hasta luego.